Vamos a ver un concepto muy importante, que es escalonar matrices. Escalonar matrices nos va a servir para hallar inversas, para hallar rangos e incluso para determinantes, que son cosas que veremos más adelante, tanto rangos como determinantes, pero para explicar el método Gauss-Jordan de calcular inversas es muy importante saber escalonar matrices. Entonces, bueno, escalonar una matriz es convertirla en una matriz semejante por medio de transformaciones elementales. ¿Qué son las transformaciones elementales? Bien, las tenemos ahí, son permutar dos filas de una matriz, es decir, si voy a inventar una matriz, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo hago la permutación fila 1, fila 2, que se pondría así, obtengo la matriz semejante a la primera, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Esto sería obtener la matriz semejante a la primera mediante la permutación de filas. Es una de las transformaciones que podemos hacer. Otra es multiplicar una fila por un número real. Por ejemplo, si tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago fila 2 es igual a 2 fila 2, obtengo 1, 2, 3, la fila 1 queda igual, no le toqué, y la fila 2 sería 8, 10, 12, la multiplico por 2. Y luego tenemos, esto sería esta de aquí, y luego tenemos esta que le voy a llamar combinación lineal de dos filas. Por ejemplo, en la matriz que vimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, simplemente si hago fila 1 es igual a fila 2 fila 1 menos fila 2, tendría la fila 1 ahora va a ser 2 veces la fila 1 menos la fila 2, es decir, 2 menos 4 menos 2, 4 menos 5 menos 1 y 6 menos 6, 0. Y la fila 2 queda igual. Para escalonar matrices tenemos que llegar por medio de estas tres transformaciones. Las podemos hacer las veces que queramos. De una matriz A dada a una matriz escalonada. ¿Qué es una matriz escalonada? Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner una cualquiera. Voy a poner una triangular superior, que ya os digo yo que es escalonada, pero vamos a ver por qué. Y luego pongo otros ejemplos de escalonadas. Si yo paso de una matriz A cualquiera a esta matriz, hice las transformaciones elementales necesarias para convertirla en una escalonada. ¿Por qué? Veamos, cada elemento no nulo de una matriz, de una fila, cada elemento no nulo de una fila, en este caso de la fila 1 tenemos este, de la fila 2 el primer elemento no nulo es el primer elemento distinto de un 0, entonces el primero es un 0, el segundo es distinto, en la fila 3 el primero es un 0, el segundo es un 0, el tercero es distinto. Entonces,
estos tres elementos se llaman pivotes. Pivote, primer elemento no nulo de cada fila. Primer elemento no nulo de cada fila. Entonces, si cada pivote de una fila está más a la derecha que el pivote de la fila que tiene por encima, se llama matriz escalonada. Es decir, cada pivote tiene que estar más a la derecha que el pivote que esté en la fila inmediatamente por encima de él. Entonces cada pivote tiene que estar más a la derecha que el pivote que está en la fila inmediatamente por encima de él, es decir, este pivote está más a la derecha que este pivote, que está más a la derecha que este pivote. Hay que ver que si la matriz, si la matriz fuese, por ejemplo, 1, 2, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 0, también sería una matriz escalonada, ya que el pivote de la fila 1 es el 1, el pivote de la fila 2 es el 2, y el 2 está más a la derecha que el pivote de la fila 1, que el 1. Entonces, es una matriz escalonada. Una matriz fila también sería una matriz escalonada. La matriz 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 también sería una matriz escalonada. ¿Cuándo vemos que las matrices no son escalonadas? Por ejemplo, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 2, por ejemplo, no es una matriz escalonada, ya que tiene este pivote, este y este. Si bien el pivote de la fila 2 está más a la derecha que el pivote de la fila 1, el pivote de la fila 3 está más a la izquierda que el pivote de la fila 2. Entonces, bueno, dejo para el ejemplo la matriz inicial, donde, voy a ponerlo en azul porque fue como escribí lo del pivote, donde esto sería cada pivote de cada fila. Vamos a verlo con un ejemplo, vamos a hacerlo paso a paso. Digamos la matriz 1, 2, 1, 4, 5, 10, menos 1, 3, menos 11. Bien, lo primero que hay que hacer, siempre que tengáis, en este caso una matriz 3×3, pero sea 4×4, 5×5, hacer ceros por debajo del elemento A11, es decir, en este caso, estos dos elementos de aquí. Estos dos elementos de aquí tienen que ser 0, porque el pivote de la fila 1 está aquí. Entonces ya no puede haber pivotes en esa misma columna. Y esto va a ser nuestro primer paso, fijarnos solo en cómo hacer 0 esos dos elementos. Normalmente mediante combinaciones lineales, pivotando en la fila 1. ¿Qué quiere decir pivotando en la fila 1? Que yo voy a ser capaz, siempre o casi siempre, de convertir, en este caso la fila 2, en un 0S2, haciendo fila 2 más o menos alfa fila 1. Esto quiere decir pivotar en la fila 1. Por ejemplo, fila 3 va a ser fila 3 más o menos beta fila 1. También pivota en la fila 1.
Si el esquema es fila X es igual a fila X más alfa fila 1 o menos alfa fila 1, estoy pivotando en la fila 1. Vamos a verlo con el caso concreto. Si nos damos cuenta, en este caso, bastaría con a la fila 2 restarle 2 veces la fila 1 para que el 2 se convierta en un 0. El resto de números de la fila me da igual en lo que se conviertan, va poco a poco. La fila 3 bastaría con restarle la fila 1 y ya obtendríamos un 0. Entonces, la primera quedaría igual, 1, 4 menos 1. La segunda tendríamos que hacer la operación fila 2 menos 2 fila 1, es decir, 2 menos 2, 0, 5 menos 8, menos 3, y 3 menos menos 2, que es 3 más 2, que es 5. Y en la fila 3 menos fila 1, 1 menos 1, 0, 10 menos 4, 6, y menos 11 menos menos 1 es menos 11 más 1, que es menos 10. Ahora vemos que ya tenemos el pivote de la fila 1 y lo que queremos es tener un pivote en la fila 2, que será este. Os recomiendo lo mismo. Ahora, para hacer el pivote en la fila 2, a todos los elementos por debajo, en este caso solo hay uno, los queremos convertir en 0, por tanto los hacemos pivotar en la fila 2. Es decir, ceros de la columna 1 los pivotamos en la fila 1, ceros de la columna 2 los pivotamos en la fila 2, ceros de la columna 3 en la fila 3, etc. Entonces, aquí, pivotar en la fila 2 es hacer fila 3 es igual a fila 3 más o menos alfa fila 2. Sería pivotar en la fila 2. En este caso, más 2 veces la fila 2. Vemos que se nos va el 6. Solo hay que fijarse en el 6. Sabemos que 6 menos 6 es 0. Entonces, con multiplicar el 3 por 2. Entonces, la primera quedaría igual. La segunda quedaría igual. Y la tercera sería 0 menos 0, 0, 6 menos menos 6, 0, y menos 10 más 10, 0. Y ya llegamos a una matriz escalonada. Nos fijamos que fila 1, pivote, fila 2, pivote, fila 3 no tiene pivote, por tanto, cada pivote de la matriz está más a la derecha que el pivote que tiene por la fila inmediatamente superior. Voy a poner otro ejemplo. Pongamos 3, 1, 1, 4. No tienen por qué ser cuadradas, así que voy a hacer así. Vale. Si bien lo primero podría ser intentar hacer ceros por debajo del 3, si tenéis en la columna 1 algún 1, siempre es más fácil hacer primero el intercambio de filas. Así tengo 1, 4, 3, 1, 5 menos 2, y me es más fácil pivotar el 3 sobre el 1 que el 1 sobre el 3. Entonces, fila 2 va a ser fila 2 menos 3 fila 1, y fila 3 va a ser fila 3 menos 5 fila 1. Y así, 3 menos 1, bueno, la primera fila queda igual. La segunda sería 3 menos 3, 0, 1 menos 12 menos 11, 5 menos 5, 0, y menos 2 menos 20 menos 22. Y otra vez vemos que puedo seguir. Basta hacer fila 3 igual a fila 3 más, en este caso, bueno, menos, perdón, 2 fila 2. En este caso, como voy a hacer el 0 en la columna 2, pivoto sobre la fila 2. Y obtenemos el 1, 4, 0 menos 11, 0, 0.
Vemos que menos 22, menos, es decir, más 2 por 11 es 0. Y otra vez tenemos los pivotes más a la derecha. Puedo hacer un último ejemplo. Pongamos en negro una pequeña, por ejemplo, 2, 4, 5, 3. A ver, realmente, ya que no tengo un 1, pero que la fila 1 vemos que es par todos los números, es decir, podemos dividirlos entre 2, puedo hacer que la fila 1 sea igual a un medio de la fila 1, me va a ser más cómodo para pivotar, porque así me queda un 1 y un 2. Y ahora basta con hacer fila 2 igual a fila 2 menos 5 fila 1, que sería 1, 2, 0, 3 menos 10, 3 menos 10 menos 7, y ya tengo otra vez una matriz escalonada. Y con esto pasamos ya a ver la inversa por el método de Gauss-Jordan, que se va a basar casi en exclusiva en escalonar matrices.